Al dinero hay que sacarle un 10% al año. Como mínimo. Como mínimo. Un porcentaje altísimo de la población tiene su dinero en cuenta corriente y punto. Al final, la inflación se lo come todo, es un suicidio económico. Yo sí que tengo ganas de desvelar un secreto de un banquero. Queremos todos saber tu cartera de inversión. La diversificación es súper importante. No me haré rico con Bitcoin. Pero tienes Bitcoin. Obviamente tengo Bitcoin. Blockchain está impactando de forma tremenda en el sector financiero. Están cambiando la forma de hacer negocio y los grandes players están invirtiendo muchísimo dinero. Los que todavía estén con la cabeza debajo de la arena, espabilen porque viene muy fuerte. ¿Es una fusión a largo plazo? ¿Bancos adquiriendo exchanges o viceversa? Yo creo que son... Bienvenidos a un nuevo episodio de DAT, el diario de los activos digitales. Hoy nos encontramos en un setup bastante distinto. La verdad es que estoy muy feliz de poder estar aquí hoy con Chris y con Uri de Bitbavo. Muchas gracias por la invitación y por el ofrecimiento. Estamos hoy aquí en Andorra. Hoy es un día súper especial para mí, porque justamente hoy arrancamos con un proyecto muy chulo que es Crypto Mondays. Esta noche empezamos con el primer Crypto Mondays aquí en Andorra y la verdad es que estoy un poco nervioso, la verdad, porque viene mucha gente, vienen muchos amigos, muchos familiares y creo que puede ser el comienzo de algo muy chulo. Y la verdad es que tener aquí a Chris y a Uri de Bitbavo apoyando la iniciativa pues es siempre una buena señal. Muchas gracias, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, la verdad es que un orgullo estar aquí hablando contigo y también poder asistir al primer Crypto Mondays en Andorra. Y muy contento, la verdad. Sí, súper contento, la verdad. Yo creo que es un privilegio, ¿no?, estar aquí contigo. No todos los días se puede tener una tertulia así con una persona como tú. Y bueno, pues súper excitados, ¿no?, por ver el primer evento en Andorra, cómo va a ir. Genial. Ser los primeros, ¿no?, que van a ver esto y cómo va a ser de aquí a un año, ¿no? Sí, esa es la idea. Al final, para los que no conozcáis un poco, pues Crypto Mondays es una organización, es algo que empezó en Nueva York en 2018. Como una reunión de gente que tenía un interés, ¿no?, y le gustaba el mundo de cripto. Y empezó en Nueva York, después otra ciudad, hasta que hoy es una comunidad de más de 150.000 personas. Cada lunes tienes un Crypto Monday en tu ciudad, o sea que si algún día estás en Madrid, estás en Barcelona, estás en Zúrich, estás en Ámsterdam, claro, estás en Boston, estás en Pekín, en todas las ciudades del mundo, cada lunes hay un Crypto Monday. Y me parece que es algo súper potente, ya funcionando así pues desde 2018. Y la verdad es que yo lo descubrí en Barcelona, en un evento. Vino un chico y me explicó que iba a montar Crypto Mondays Ibiza y digo, ostras, ¿y qué es Crypto Mondays? Lo miré y vi que Andorra no estaba en la lista y decidí quedarme con Crypto Mondays Andorra. Entonces, está guay porque aparte eso me permite ser parte de una comunidad exclusiva de los chapter leaders. En cada ciudad hay un chapter leader, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues la verdad es que está muy guay porque a mí personalmente pues, me da unas oportunidades de networking brutales. Yo que viajo mucho por negocios y por conferencias, pues saber que si me encuentro un lunes en una ciudad, en cualquier sitio del mundo, puedo acercarme a mi comunidad y tengo allí un sitio donde estar un rato, conocer gente nueva y tomarme una birra, pues la verdad es que me parece algo fundamental y que creo que en Andorra hacía falta. Total. De hecho, esta relación ha nacido por el Crypto Mondays. ¿Ves? Bitbavo conoce a Carlos un poco también, bueno, ya de antes, pero nosotros damos el paso, Chris y Uri, de ir a Andorra por tu iniciativa. Pues muchas gracias por el apoyo y ya te digo, la idea es hacer uno al mes. Así que estamos en marzo, empezamos este mes con el primero y vamos a ir haciendo uno al mes y a ver, pues lo que tú comentas, dentro de un año, a ver dónde estamos, a ver si hemos conseguido tracción de comunidad, yo creo que sí. Para este primero tenemos casi 75 personas apuntadas, lo cual es un gran hito. Andorra es un sitio pequeño, es un pueblecito, de alguna manera, muy poca gente, pero la verdad es que estoy súper contento de haber generado esta tracción. Sí, no, la verdad, felicidades, porque por ser la primera, pues está muy bien. Sí. Genial. Yo he estado en Ámsterdam en alguna y también había pues en torno a esa cifra, así que... Qué guay. Sí. Pues sí.
Pues a ver qué tal, ya saldrán buenas fotos esta noche, yo creo. Seguro, Total, seguro. sí, sí. Buen networking, sí. Bueno, te digo. Pues no sé, para los que no sé, los que... A ver, estamos aquí grabando un poco para mi podcast, para vosotros un poco, si queréis, hacemos una pequeña, rápida presentación un poco para los que no, porque seguro que hay gente que no nos conocen. Bueno, yo soy Carlos Salinas, soy banquero, trabajo toda mi vida en el sector financiero, una vida bastante... o sea, he cambiado de países y de bancos y de gestoras, pero bueno, al final pues bastante lineal en ese aspecto en cuanto a contenido, ¿no? Un poco estoy aquí básicamente porque a mí el mundo de los activos digitales me cambió la vida hace 5 años aproximadamente, que es cuando empecé a interesarme por este mundo. O sea, yo realmente soy bastante novato, ¿no?, dentro del mundo de los activos digitales, porque sí que es verdad que yo dentro del sector financiero siempre he cubierto puestos de riesgos, ¿no? Entonces, desde alguien que lleva riesgos en el sector financiero, pues esto de activos digitales se nos queda muy lejos. De hecho, todavía hay hoy muchísima gente que se le queda muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, en base a esto, pues empecé a interesarme por este tema. Fue una anécdota que me pasó en el banco, una reunión con unos chicos que vinieron a explicarnos qué era DeFi después del DeFi Summer en otoño del 21. Y básicamente esa reunión me cambió la vida, ¿no? Porque entré súper escéptico y salí con un pinchazo, ¿no? O sea, me había picado el bicho ya. Y a partir de ahí me puse a estudiar, me puse a investigar y me di cuenta que realmente nos estábamos perdiendo la creación del nuevo sector financiero o lo que iba a ser la realidad, o lo que ya está siendo hoy la realidad del sector financiero en muchos sitios, aunque la gente no se dé cuenta. Blockchain está impactando de forma tremenda en el sector financiero. Los raíles se están reescribiendo, las formas de negocio están cambiando la forma de hacer negocio y los grandes players están invirtiendo muchísimo dinero. Y eso básicamente, inexorablemente, nos va a llegar a todos. O sea que los que todavía estén con la cabeza debajo de la arena, que espabilen porque viene muy fuerte. Y nada, bueno, y básicamente eso. Entonces, este interés me permitió convertirme en un intrapreneur en el banco en el que yo trabajaba y pues, fui capaz de montar todo lo que un banco necesita para poder ofrecer servicios dentro del mundo de los activos digitales. Desde la custodia de Bitcoin, Ethereum, fondos de inversión, on-ramp, off-ramp y sobre todo lo más importante quizás es entender este nuevo perfil de cliente, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? No es fácil, no digo que sea fácil, pero hay que tener ganas y porque realmente se desbloquea una gran oportunidad para el sector financiero si simplemente le prestas un poquito de atención a este tema y no le das la espalda, ¿no? De hecho, darle la espalda hoy en día es una decisión consciente, ¿no? Es decir, si tú a tus clientes en tu banco, ¿no?, en tu gestora, en tu family office, donde trabajes, ¿no?, si tú no sabes de esto, estás tomando una decisión consciente. Y tus clientes deben de saber que tú estás tomando una decisión consciente, ¿no? Porque básicamente si no le estás haciendo caso a esto, te estás perdiendo una oportunidad que hoy vale 3 trillion y que creo que no es justo para tus clientes que no sepas de esto y que te lo estés perdiendo. Es muy importante esto, no es, eso es una moda pasajera, no. Esto es algo que está ahí, tienes que entenderlo, tienes que estudiarlo y tienes que valorarlo. Y tienes que tomar una decisión consciente. ¿Me gusta o no me gusta? No me vale, no sé de qué va. Porque claramente porque entonces le estás dando un mal servicio a tus clientes. Totalmente Muy de bueno, acuerdo. muy Sí, bueno. sí. Bueno, pues nada, me presento. Yo soy Oriol, trabajo en Bitbabo, ¿no? Y también tuve ese momento de clic en mi cabeza de, oye, aquí está pasando algo. Al final fue pues una charla con mis amigos. Yo conocía Bitcoin, conocía Ethereum y demás como activo especulativo, ¿no? Como un poco todos empezamos, ves estas rentabilidades, te llama la atención, oye, ¿qué es esto? Pero realmente, como le pasará a la mayoría, no entendía de qué se trataba. Yo creo que el hecho de entender que esto era un activo macro, que ya que podría llegar a influenciar a nivel macroeconómico, es lo que me despertó la curiosidad. Y para mí la forma de entrar de lleno a este mercado pues fue trabajando en un exchange, ¿no? Hice mi research en su momento y vi que Bitbabo era el exchange europeo, el que en ese momento estaba más bien posicionado y el que estaba demostrando tomarse la regulación y un poco
con una previsión más a largo plazo. Y nada, hice el salto hace 4 años, me dejé toda mi vida en España para irme en Holanda y ahora estoy viviendo en Ámsterdam, trabajando... ¿A qué te dedicabas antes de esto? Antes trabajaba en marketing digital y también trabajé con Red Bull, o sea, nada que ver con activos digitales ni finanzas, pero siempre me había llamado la atención, ¿no? Yo siempre he operado, he hecho trading de acciones, he probado un montón de brokers y sí que yo creo que el hecho de ver un activo de nuestra generación también pues hizo que entrara de lleno, ¿no? Perfecto, muy bien. Buena trayectoria, sí, sí. ¿Y tú qué tal? Cuéntanos. Bueno, yo soy Cristian Navarro. Bueno, estoy desarrollando la parte de negocio y partnerships en Bitbavo. Me uní al equipo hace relativamente poco. Pude unirme al equipo de Oriol, que fue una oportunidad muy grande, sobre todo por la magnitud de proyecto y visión a futuro que tiene Bitbavo. Poder unirme a un proyecto donde hay tanta ambición, tantas ganas de crecer, ya líder en Europa y sobre todo tanto recorrido para crecer dentro de España, pues fue algo que era una oportunidad que no se podía rechazar. Yo al final siempre me llamó la atención todo este tipo de tecnologías. Conocí Bitcoin, yo era un chaval navegando por internet, vi que se podía pagar en una moneda que tenía una B. Yo decía, ¿esto? ¿Cómo puedo pagar yo con eso? Intentaba, pero no podía. Pues nada, no sé qué será. Y pues me puse a investigar luego, escuchaba muchos podcasts. Bueno, en ese momento no eran podcasts, pero eran vídeos de gente de Norteamérica que ya hablaba sobre esto. Y yo, bueno, no lo entendía mucho, pero sabía que algo estaba pasando. Y ya me hizo clic meses después o casi un año después cuando un amigo me dice, no, es que mi hermano ha comprado un trozo de Bitcoin. Me dijo así, trozo. Dije, ostras, Bitcoin yo lo había escuchado alguna vez. Y yo, su hermano, esa persona, la tenía como referente de persona que sabe, persona que controla, que está bastante cerca del mundillo y me puse a investigar más. Y bueno, siempre me he dedicado a la parte de marketing, desarrollo de negocio, business. Empecé trabajando para una startup del norte de Europa. También luego me uní a un proyecto cripto, una startup valenciana que muchos conoceréis en España, que se llama Cryptan, donde pude también desarrollarme mucho como profesional. Y luego pues de Cryptan salté a una parte también de software, también una startup de Holanda, de cerca de Ámsterdam, y de ahí tuve la oportunidad de saltar al proyecto de Bitbavo, que bueno, digamos que es un proyecto que tiene tantas posibilidades que bueno, aquí estamos hasta el día de hoy. Muy bien, genial. Pues sí, muy interesante. Está genial ver gente así tan joven ya con tanta trayectoria, ¿no? Un poco, ¿no? Contrarresta, ¿no? Un poco con ese sentir un poco tan oscuro, ¿no? Que estamos viviendo en España, ¿no? Cuando escuchas ahí, ¿no? Mucha desesperación y mucha desidia, ¿no? De la gente, pues es un gusto, ¿no? Que el mundo de los activos digitales, más allá de la especulación, pero sí que es verdad que a mí una de las cosas que más me gusta y que realmente me mantiene, porque aparte yo no soy ningún niño, tengo 50 años ya, pero me encanta la energía, ¿sabes? La energía que tiene este sector me flipa, yo cada día me siento más joven, ¿sabes? Eso fue lo que personalmente a mí me hizo volver. Sí. Necesitaba esos chispazos, ¿no? Que te daba, que de repente hoy estás en un punto, mañana en otro, y tan rápido. Eso fue lo que, cuando me presentó la oportunidad a Uri también, dije, es el momento. Y luego que es eso, que es un entorno súper colaborativo, ¿no? Al final es un tema en el cual a mí me gusta mucho. Es que, bueno, ya sabéis que en el mundo de cripto tenemos muchos acrónimos, ¿no? El FOMO. Sí. Y a mí uno que me gusta es el WACME, ¿no? El We are all gonna make it, ¿sabes? Sí. Y creo que me encanta y resume mucho un poco el espíritu, ¿no? Es decir, oye, ya sabemos que esto hay ciclos, que sube, que baja, que unos están hoy, mañana no están o lo que sea, pero en general yo creo que todos tenemos un espíritu de ayudarnos los unos a los otros, ¿no? De ser generosos con nuestro tiempo y con nuestro conocimiento. Y simplemente por eso creo que en el largo plazo este sector va a triunfar, ¿no? Porque creo que
Yo vengo del sector financiero tradicional, donde dijéramos, se opera mucho en silos, se opera mucho en estanco, ¿no? en pequeños grupúsculos de gente que es bastante huraña con la información, con sus cosas, con tal. Y cuando giras y te metes en este mundo, ¿no? Te das cuenta que hay otra forma de trabajar, hay otra forma de ver la vida, que fomenta mucho más la humanidad, ¿no? De todo, la colaboración, ¿no? Y a mí, ya te digo, es un poco esto. Es decir, el ejemplo más cercano, o sea, tengo mil anécdotas. La más cercana es Crypto Mondays. O sea, al final, Total. de no conocer qué es Crypto Monday hace 3 meses a ser el responsable de, bueno, a tener mi propio chapter en Andorra, estar metido. Esto, mira, por ejemplo, gracias a Crypto Monday, ahora, o sea, estuve en Davos. Estuve en el Crypto Mondays Davos, donde conocí a Lou, que es el fundador de Crypto Mondays. Qué bueno. Y pasó una cosa curiosísima. O sea, es decir, en el Crypto Mondays de Davos, ¿vale? Había bueno, ¿sabes? Dentro del mundo de los budistas del Himalaya, ¿sabes? Hay como, dijéramos, hay como diferentes reencarnaciones, ¿no? del dios de ellos, ¿no? Y eso básicamente es cuando naces, básicamente, pues depende el día, la hora, o hay una serie de características en las cuales, si naces en ese momento con esas características, automáticamente eres la reencarnación del dios, ¿no? Y tal. Y básicamente en Davos, en el Crypto Mondays de Davos, había uno de ellos, que lo conocí, es un tío fantástico, ¿sabes? Y que probablemente venga a Andorra. Porque él dice que va a todos los Crypto Mondays. Entonces, probablemente tengamos una deidad del Himalaya aquí en Andorra, en alguno de estos eventos, ¿no? Y aparte de esto, ahora, pues, por ejemplo, dentro de 2 o 3 semanas voy a Blockchain Paris, a la Blockchain Week de París. Sí. Y la blockchain de París nació siendo Crypto Mondays París. Mira. Buen dato, ¿eh? Sí. Crypto Mondays, o sea, hace 5 años empezaron lo mismo que yo. Alguien descubrió Crypto Mondays y dijo, pues voy a hacer un Crypto Mondays en París. Pues ha crecido. Y ha crecido una barbaridad. Sí. Y Crypto Mondays París se ha convertido en la Blockchain Week. Vale, Así que, o sea, estas cosas nunca se sabe. A ver, en 5 años si vemos la Andorra Blockchain Week, igual. No, la veremos antes, de 5 años. Sí. Pero vale. Sí, es un poco eso, ¿no? Al final, ser generoso, a mí en la vida, ser generoso me trae más que me Totalmente, sí. Mi equilibrio vital, ¿no? Me lo nivela mucho, ¿sabes? Sí. Por nuestra parte lo hemos visto que has sido súper bondadoso con nosotros desde el primer momento. Y ha sido como todo súper... hablamos por LinkedIn, luego coincidimos en Madrid, luego justamente... O sea, ha sido como... Y también súper abierto siempre por tu parte de querer las cosas ayudarnos. Fluyen. Las cosas, yo creo que cuando vas así, fluye, ¿no? Sí, total. Y yo creo que luego eso trae cosas buenas para todos, ¿no? Al final es una forma de... ¿no? Es una forma de vivir la vida que creo que es adecuada. Yo siempre se lo digo a mis hijos, ¿no? Digo, siempre tienes que intentar estar en posición de ayudar. Total. Aunque sea una chorrada, aunque sea, oye, ayúdame a cambiar se me ha pinchado la bici. No sé, pero siempre hay que estar en posición de ayudar, ¿no? Porque yo creo que si tú operas con ese mindset, luego el día que a ti te hace falta ayuda, no hace falta ni que la pidas, ¿no? Porque realmente el universo te lo devuelve, ¿no? Totalmente, sí. ¿Y así fue como ayudaste tú a desarrollar la parte de cripto dentro de un banco? Bueno, al final, pues lo podríamos de alguna forma analizar así, sí. O sea, ¿tú quisiste de alguna manera introducir cripto dentro de un banco sin, a nivel más explorarlo, sin nada a cambio de, oye, mira, algo está pasando? Efectivamente. Yo, mira, a mí un poco lo he comentado antes, ¿no? Al final, pues fue una reunión en el banco con unos chicos que me cambió un poco mi chip, me hizo meterme en el agujero ese, ¿no? En el agujero del ratón, del conejo ese proverbial, ¿no? Rabbit hole. Rabbit hole. Y sí, básicamente empecé ahí, siendo alumno, luego empecé a ayudar a los que venían nuevos, luego he acabado siendo profesor. Y un poco en el banco me pasó eso, en el banco un poco de alguna manera yo empecé a formar mi marca personal, ¿no? Y mis propios compañeros un día me
me dijeron, oye, Carlos, que vemos que hablas mucho en redes sociales sobre el tema este de los activos digitales y nos gustaría saber un poquito más. Y ese querer saber un poquito más, eso al final acabó siendo un after work el banco en el que trabajaba, pues tiene como una sala muy grande de eventos y tal. Uh-huh. Y bueno, se presentó allí medio banco, no más de medio banco, el banco entero. Se presentó allí en aquella tarde y expliqué un poco las 4 bases, ¿no? De un poco esto de qué iba. Y eso básicamente fue el comienzo, ¿no? Eso pues llamó la atención dentro del banco, que hoy había interés y ya no solamente dentro del banco, sino fuera. Yo ya había detectado una necesidad, ¿no? Había detectado que aquí en Andorra, pues después del COVID, se había venido a vivir una tipología de gente distinta, ¿no? Mucha gente mucho más nómada digital. Más allá del cliché del youtuber, que sí, obviamente están aquí y están entre nosotros y son todos clientes y amigos míos, no nada que decir de los youtubers, pero aparte de los youtubers había muchos otros perfiles mucho más, dijéramos, modestos, ¿no? Bueno, pues programadores, pues, o sea, un montón de gente que se dedica al tema de programación. Uh-huh. Tenemos equipos muy top de protocolos que todo el mundo conoce, uh-huh, trabajando aquí en Andorra, porque son españoles y porque pues, les interesa, les encaja mucho vivir aquí en Andorra, porque están cerca de su casa. Y obviamente pues se vive muy a gusto aquí y ¿por qué no decirlo? Pues el incentivo fiscal ayudamos. Totalmente, sí, sí. Entonces, esta gente que trabajaba en un entorno global, pues ya los raíles financieros tradicionales se les quedan pequeños, ¿no? Porque cuando estás trabajando en 5 o 6 proyectos distintos, un proyecto te paga en su token, otro proyecto te paga en USDT, otro proyecto te manda una transferencia en fiat o lo que sea, pues claro, tú al final de mes tienes que pagar los alquileres, tienes que pagar el alquiler, tienes que ir al supermercado, necesitas hacer un off-ramp, o sea, tus finanzas ordenadas dentro de un mundo tradicional. Entonces yo detecté que era un pain point importante, ¿no? Entonces, aprovechando mi interés, entonces aquí confluyeron diferentes razones del por qué pude hacerlo, ¿no? Primero, llevaba en el banco 10 años, 12 años ya trabajando en el banco, ¿vale? Yo era el responsable de riesgos, por lo tanto, si alguien lo tenía que hacer, pues... Eres tú. ¿Sabes? Era yo, ¿no? Bueno, claro. Tenía ya la confianza, conocía perfectamente cómo funcionaba el banco, sabía dónde están los límites, que se puede, que no se puede hacer, aunque siempre me ha gustado testearlos, pero básicamente eso fue una de las principales razones. Adicionalmente, pues la llegada de una regulación específica aquí a Andorra sobre activos digitales. Y obviamente la gente muchas veces, ¿no? En la industria, bueno, en la sociedad se dice, no, es que los bancos van súper lentos, es que no tienen ni idea, es que no sé qué. Al final es un banco, es una empresa, es un ente, ¿no? que es una parte clave de la sociedad y que trata con temas muy delicados, que es nuestro dinero, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, obviamente tienen que trabajar en un marco regulado. Si no hay regulación, obviamente no van a hacer nada, ¿no? Totalmente, sí. Porque si no tienes unas mínimas reglas de juego, es muy difícil, prácticamente imposible hacer nada, sobre todo en un sector delicado como es el sector financiero. Y entonces, bueno, pues a nosotros se nos conjugaron pues un tsunami perfecto, ¿no? Una ola perfecta, que fue que la persona con la capacidad de hacerlo apareció, que era yo, la regulación apareció y la demanda estaba. Había una cola de gente en la puerta del banco, claro, esperando a que entendiéramos qué narices estaban haciendo, ¿no? Claro, a mí me surgió una pregunta aquí y es el tema de los bancos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que trabajamos en un exchange, por lo menos en España, no sé en Andorra si pasa también lo mismo, hemos visto que muchos bancos bloqueaban retiros a exchanges. Uh-huh. ¿Por qué sucedía este tipo de prácticas? ¿Es porque había un riesgo se desconoce el exchange o porque no está regulado? Claro, en el caso de Bitbabo estaba regulado, pero aún así hay muchos bancos que no te permitían hacer estos retiros. Bueno, aquí es una responsabilidad subsidiaria de alguna manera, y te lo digo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, al final, y sobre todo es una falta de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Al final, ¿qué pasa? Nosotros al final un banco tiene una responsabilidad subsidiaria respecto a sus clientes, ¿no? Entonces, si un banco correcta o erróneamente detecta que
tú puedes estar haciendo una transferencia a un sitio donde pues, posiblemente te pueden timar, ¿vale? O te pueden robar o lo que sea, pues el banco pues, actúa de forma preemptiva Vale. para hacerlo, ¿no? Te digo más que nada porque tampoco... Y esa es una de las razones. O sea, la gente dice, no, porque perdieron su negocio. A ver, dijéramos, yo sé los números porque trabajo en un banco y los flujos de dinero que han salido, que han salido históricamente hacia exchanges, Claro, tampoco era, ¿sabes? Una cosa que te puede tumbar el banco, ¿sabes? Claro. Entonces no. Pero tú esto no aquí era eso. ves una parte más de hay competición, hay competitividad entre ambas partes. Quizás ahora va llegando un poco más, ahora que ya hay una regulación, todos más o menos estamos en la misma level playing field, ahora es donde va a empezar la competición, ¿vale? Entonces, hasta este momento, como el banco no podía jugar porque no tenía una regulación, pues para el banco era una cosa perdida y tampoco te había ningún incentivo en entenderlo, ¿no? Entonces, Vale. y un poco de lo de parar las transferencias, un poco, mira, nosotros nos pasó una anécdota que... Porque, a ver, es que hay muchísimos fraudes. O sea, la gente está expuesta a muchísimos fraudes, ¿vale? Sí. Y luego, tío, es una pena, tío, cuando te viene el cliente llorando, macho, que ha perdido sus ahorros porque ha hecho una transferencia a un sitio porque le habían prometido una cosa y luego realmente era un scam, ¿no? Y da mucha pena cuando te viene una señora mayor que le han estafado y te viene llorando que ha perdido 20.000 euros, que son los ahorros de su vida. Claro. Entonces, y eso pasa mucho. Ya. Entonces, ¿que pagan justos por pecadores a veces? Sí, pero el problema es que pasa muchísimo. A mí me ha pasado, yo he parado, no sé si os acordáis, bueno, sí, supongo que sí, claro, el tema de Crypto Spain. Sí. Sí, total. El tío este calvo. El de las mascaretas. El del mascarero. Pues, oye, yo una vez, o sea, estábamos aquí y me llama un gestor de una oficina y me dice, oye, Carlos, es que tengo un cliente que ya ha hecho varias transferencias a esto de Crypto Spain, ¿vale? Hostia. Y yo he mirado y esto es un poco raro. Cuando todavía Crypto Spain parecía que era... operando. Sí, parecía que eso era que habían encontrado, ¿sabes? El hack del sistema, ¿vale? Total, sí. Invertían en relojes. Era una cosa que se llama Madeira Invest, ¿vale? Era el vehículo que ellos tenían, que era Madeira Invest, que tú mandabas allí, triplicabas el dinero así como por arte de magia, ¿vale? Entonces me llama y me dice el gestor, oye, es que ya ha hecho como 3 transferencias de 25 o 30.000 euros ya, pero es que ahora me ha pedido hacer una de 300.000. Wow. Y digo, hostia... Eso puedo entender que se pare. Digo, wow, ¿sabes? Es que y me parece un poco raro, pero claro, está el tío muy nervioso y quiere hacer la transferencia, ¿puedes hablar con él? Y digo, sí, yo, perfecto, yo le llamo y tal. Y me dio el teléfono, le llamé al cliente y el cliente un poco lo primero, ¿no? Dice, pero ¿a ti qué coño te importa qué hago yo con mi dinero? Yo, señor, si estoy totalmente de acuerdo, es su dinero y puede hacer usted lo que quiera. Mi responsabilidad es que si veo un riesgo es simplemente explicárselo, ¿no? Y le expliqué, mira, aquí hay muchos indicadores de que esto es una estafa. No, porque yo mandé 25.000, me han devuelto 50.000, he vuelto a meter 25.000, me han devuelto otros 50.000. Y yo, claro, es que esto se llama pig butchering. Esto se llama engordar el cerdo para matarlo. Claro, es un esquema que es perfectamente tipificado, Ponzi, en el cual te hacen hacer operaciones pequeñitas, te hacen parecer que va genial, y ahora que va usted a mandar 300.000, esa es la que usted no va a volver a ver. No tenéis ni idea, a mí déjame en paz, no me bloquees mi dinero. Digo, vale, si usted firma, enviamos los 300.000. Y no volvieron. El resto es historia, ¿no? El resto es historia. Total. Entonces, al final, oye, los bancos intentamos hacer nuestra labor, ¿vale? Que es proteger el dinero de los clientes que confían en nosotros. Y eso tiene muchos ángulos. No solamente el ofrecerte las mejores inversiones que podamos ofrecerte o lo que sea, sino también si nosotros, dentro de todo nuestro conocimiento, detectamos que potencialmente te puedes meter en un lío, pues creo que es de agradecer que te lo dan. Obviamente, los bancos tienen millones de clientes y no pueden llamar, cada vez que hay un peligro de un scam, no puedes llamar uno a uno y explicárselo a los clientes, desafortunadamente, ¿vale? Es por eso que se toman medidas como esta, decir, oye, mira, esto de cripto no está claro. Efectivamente, también, o sea, rompamos una lanza que el mundo cripto no lo ha hecho bien.
no lo ha hecho todo lo bien que podía haberlo ¿A qué te hecho. refieres con esto? No, que han habido muchas Actores, quiebras, ya. muchos Claro. actores maléficos Claro. y muchas ganas de hacer daño y de timar. O Pero sea, es un mercado joven, es relativamente joven, no tiene Claro. toda Sí. la trayectoria que ha podido tener otros mercados más tradicionales y que, bueno, que los bancos también, ¿eh? Los Y que no bancos es culpa, también- yo creo que no es culpa de la tecnología, Claro. es culpa No, no, del ser humano. del sí, ser humano. O sea, al La final. tecnología es neutra. O sea, tú la puedes utilizar para hacer el bien o para hacer Claro. el mal. Y sí que está claro que siempre dentro de... No sé, es que es lo que te digo. Yo al final, mira, una de las habilidades que tuve que desarrollar fuertemente cuando monté lo de activos digitales es toda la parte de compliance, ¿vale? Toda la parte de forensics, es decir, ser capaz de entender este idioma, ¿vale? El idioma on-chain, ¿vale? Una vez que lo entiendes y realmente ves que efectivamente es inmutable, es público, es trazable, Total. es totalmente transparente, ¿vale? Una vez que entiendes ese idioma, dices, hostia, esto es una maravilla. Pero claro, hasta que tú haces ese esfuerzo, ¿no? Pues es como que te hablan en chino, Sí. de alguna manera. Entonces yo principalmente, para que en un banco tradicional nos dieran la licencia, nosotros tuvimos que demostrarle al regulador de blanqueo de capitales que sabíamos hablar ese idioma, Vale. que entendíamos perfectamente el idioma on-chain, que sabíamos perfectamente trazar y verificar y garantizar que si alguien nos traía dinero procedente de trading en activos digitales, de inversiones en activos digitales, era 100% lícito y podía venir al sistema. Con un KYC, al final puedes realmente ver de dónde viene todo, ¿no? Vas tirando de la Correcto. cuerda. Vas tirando del hilo y vas, sí. y vas viendo de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, claramente es uno de los principales esfuerzos que tienes que hacer, ¿no? Total. Entonces, bueno, pues al final es, bueno, pues tú tienes que proteger también. Sí, no, sí, Total. sí. ¿Y la regulación crees que ha hecho un papel importante a que cada vez haya menos scams, cada vez pues que el KYC sea obligatorio por parte de los exchanges? ¿Crees que esto ayuda a reducir todas estas estafas y ya que se utilice esta tecnología para un buen uso? Claramente. O sea, al final todo esto va a ir corrigiéndose, pero a mí quizás también lo que más me gusta es cómo reacciona el propio sector de activos digitales a los problemas, ¿no? Cada vez vemos que la cadencia de scams y de hacks cada vez es menor, por lo tanto eso es lo que de alguna manera puedes inferir, ¿no? Que la industria está madurando, ¿no? Cada vez se toman más en serio las cosas que ya tenía el sector financiero por default, ¿vale? Es decir, un exchange, pues cuando arranca Binance, cuando arranca Coinbase, cuando arranca cualquier exchange, ¿no? Al final es simplemente el esfuerzo de inversión no tecnológico estaba en la parte de front. Que tengas una interfaz bonita, que el cliente sea fácil que venga, que traiga la pasta, que tradee, Claro. que gane o que pierda, pero que me genere mis fees. Básicamente, el foco de negocio estaba ahí. Sí, al final también eran exchanges Claro. que no nacen bajo una regulación. Efectivamente. Eso, por ejemplo, en Bitbao no pasaba, ¿no? Nace ya desde Ámsterdam, con un marco Obviamente al regulatorio. principio Claro. no existía la regulación, No. ¿no? Claro. Pero bueno. Entonces, claro, el foco está siempre, el foco está obviamente en el negocio, ¿vale? No está en la parte de atrás, no está en tener el tío de auditoría interna, no sabes ni que existe hasta que, ¿sabes? O sea, no, Claro. tú voluntariamente no tienes un tío de auditoría interna. en tu No, exchange, claro. ¿sabes? Total. Entonces, básicamente es eso. Entonces había un gap súper grande en ese aspecto. Entonces, ese gap se está cerrando. ¿Por qué? Y está habiendo una criba muy importante, por ejemplo, ahora con el tema de MiCA, ¿no? Por ejemplo, en España. En España, en el listado del Banco de España, donde se podía operar en modo chiringuito, pues ahí habían 120 operadores apuntados, ¿vale? Claro. Bueno, pues ahora básicamente la CNMV ya dice, un poco las últimas cosas que he escuchado es que... Sin MiCA, nada. No, ya a muchos ya les han dicho que no van a obtener MiCA. Vale. Porque no van a obtener MiCA, porque a lo mejor ni siquiera todavía han presentado. Claro. Y ya les han dicho que vayan preparándose un plan de cierre. Total. De plan hecho, de- vivimos esto en Holanda. Sí. Con Binance tuvieron un mes para cerrar operaciones y tenías un mes para retirar tus fondos a otro intercambio. Efectivamente. Claro, eso también fue un punto a favor para Bitbabo, todavía más en crecimiento Correcto. dentro del mercado holandés.
Y creemos que eso también va a pasar en el mercado español, que al final somos un player bastante ya, como hemos hablado antes, grande en el ecosistema europeo, más de 2 millones de usuarios, que Claro, no, está bien. no es poca broma. Y lo que hablabas de la parte de seguridad, ¿no? Al final tenemos un equipo que está constantemente revisando los proyectos, si ve cualquier cosa rara, deslista un coin, proyecto, cualquier cosa. Y al final Bitbabo lo que hace o lo que quiere es ofrecer productos que sean seguros, y si a lo mejor tienen más riesgo, te lo van a decir. O sea, te lo vamos a decir. No se esconde nada, ¿no? Sí, Claro, la tampoco está más. madurando todo. La Sí, industria sí. está madurando. Y también lo que comentábamos al principio, ¿no? Esta parte más humana, también la hemos visto en los intercambios. Por ejemplo, cuando pasó el hackeo de Bybit, que fue un hackeo histórico de Billions, Bitbabo, Binance, Coinbase, todos se ayudaron entre ellos para cubrir ese agujero que tenía Bybit en ese momento. Y yo creo que es lo bonito también de esta industria de, oye, los que formamos parte de de este mercado, pues oye, vamos a trabajar juntos con regulación, ¿no? Pues al final Claro. también hay ese debate, ¿no? Pues que a más regulación, menos privacidad, que esto ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, al final hay que buscar esa balanza para cubrir la parte de seguridad y bueno, que ese mercado siga siendo atractivo. Sí, también. totalmente. No, pues un poco eso. Yo lo que veo es que cada vez está habiendo más modelos. El ejemplo ese de Bybit que dices, ¿no? O sea, al final, pues que prácticamente en tiempo real, ¿no? Todas las alertas, sobre todo la transparencia, ¿no? Es decir, o sea, Sí. para mí, o sea, que el CEO de Bybit, en el momento en que lo hackean, salga a la voz, o sea, es al final, ¿qué pasa? A ver, eso es obligatorio, ¿eh? Que todo el mundo lo sepa, que hay una regulación en Europa que se llama DORA, y una de las cosas, que es la de resiliencia tecnológica, y una de las cosas a la que obliga es que si tú te han hackeado, lo primero que tienes que hacer es hacerlo público. Porque eso lo que en teoría tiene que ayudar es a que todo el mundo sea consciente de que ha habido un hackeo y que probablemente tú seas el siguiente, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que lo hicieran, ¿no? Y que con esa transparencia salieran diciendo, señores, tenemos un problema, ayúdennos, por favor, ¿sabes? Entonces, que se activaran todos los exchanges, que se activaran todos los analistas independientes on-chain, ¿no? Como Sí. HackXBT, ¿cómo se llama? Bueno, hay un analista legendario que vive en X, básicamente, que se llama SackXBT, ¿vale? Vale, sí. Sí. Que es el primero que descubrió, es el primero que 3 horas más tarde del hackeo, el tío ya había descubierto exactamente las wallets principales que estaban involucradas en los hackeos, las hizo públicas. Entonces todos los exchanges que estaban colaborando en el esfuerzo, pudieron marcar esas wallets para que cualquier fondo que pasara por esas viniera de aquellas wallets, los exchanges lo pudieran bloquear, ¿vale? Porque ya sabían que venía del hack. Entonces, a mí eso me parece espectacular, ese nivel de colaboración, ¿no? Y ese nivel de talento. Talento tan gigantesco, porque hace falta, o sea, esto no lo hace cualquiera, obviamente. No, total. Entonces, yo creo que si nos enfocamos en el lado positivo, pueden ocurrir cosas muy, muy grandes, ¿no? Se pueden hacer cosas muy, muy grandes. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el mercado está madurando. Yo he visto un cambio brutal desde que empecé. Obviamente, yo ya estaba en Bitbabo cuando pasó lo de FTX. Eso fue un momento catastrófico para la industria. Fue, yo creo, después de Luna, Celsius y demás. Fue como la última. También cayó Silicon Valley Bank. Sí. Bueno, fue una catástrofe. Sí, pero a nivel exchanges, ¿no? Fue, yo creo, un antes y un después de, oye, ahora ya las cosas se tienen que hacer diferentes. Y lo que has comentado del CEO, hay que ser transparente, luego ves gente que no tiene nada que ver apoyando, analizando, también bloqueando pues, las wallets. Esto lo vemos mucho, ¿no? En Bitbabo al final colaboramos todos en intercambios para, oye, que hemos visto una transacción sospechosa. Vale, viene de Bitbabo, va a Coinbase, lo que sea. Colaboramos todos para que al final, pues, evitar el crimen, no haya blanqueamiento de capitales. Efectivamente. Tenemos un equipo muy grande dedicado solo dedicado a eso y hacen un trabajo excepcional para mantener seguro a todos los inversores que están en nuestra plataforma y al final eso es lo que está haciendo un poco también la diferencia, ¿no? Yo creo que ahora el inversor retail
también va a buscar un poco la procedencia del exchange. ¿Dónde está operando? ¿Cuál es su base original realmente? ¿Dónde están? ¿Están en Ámsterdam? ¿Están en las Islas Caimán? Sí. ¿Están en dónde están? ¿No? Y al final, en nuestro caso, Bitbabo, tú estás en el centro de Ámsterdam, tú puedes venir, tocas la puerta, existe. Es una oficina con más de 500 personas trabajando para el mercado europeo. Total. Y eso hace la diferencia, ¿no? Claro, y además claro. es un equipo súper, de todo el multipaís, todo tipo de edades. Tú vas ahí, se respira ambiente Google y Eso mola. y mola, ¿no? Porque ves que no estamos en la parte especulativa, ¿no? Claro. Estamos en la parte Sí, madurez. sí, montar una nueva infraestructura financiera para las nuevas generaciones. Sí, ¿no? Sí, Total. todo clarísimo. Y al final, en el banco, un poco la propuesta de valor es la misma. La O sea, misma. Al final, oye, es decir, y es un poco también un movimiento también reactivo, ¿no? Es decir, porque sí que es verdad que todavía, al final, la gran mayoría del dinero lo sigue teniendo la gente más mayor, ¿no? Pero Sí. eso eventualmente, pues por ley de vida, eso va a ir traspasando, ¿no? Entonces, yo un poco, dentro de mi estrategia como banquero tradicional, pues de alguna manera yo tengo que defender también y poder acercarme, o sea, no voy a dejar que, o sea, a mí no me interesa que mis clientes puedan tradear 1000 tokens Claro. de 10 euros en 10 euros, porque primeramente ya no llego tecnológicamente a esa carrera. Esa carrera para mí, si hablamos un poco más de temas de tendencias industria, ¿vale? O sea, para mí los bancos tradicionales que quieran entrar en la pelea retail con vosotros están perdidos. No, para mí no hay. ¿Ves una fusión a largo plazo de bancos adquiriendo exchanges o viceversa? No, claramente. ¿O cómo visionas el futuro de la industria? Porque, claro, los bancos está claro que quieren jugar un papel, ¿no? Puede ser a nivel de custodia o... Sí. ¿Cuál es tu visión? Oye, yo para mí de momento, al menos en la fase que viene, es colaborativa. No, Vale. no puede ser, porque al final yo creo que son modelos complementarios de alguna manera. Al final los exchanges necesitan de raíles financieros tradicionales y los bancos necesitan ofrecer servicios también y productos a las nuevas generaciones. Yo creo que es una cosa de mirarse. Yo para mí, dijéramos, montar verticales exclusivos en un banco de cripto desde el retail hasta el web no tiene mucho sentido. Yo creo que los bancos somos buenos en unas cosas. La parte del retail, bueno, y también es un poco eso. Al final es que hemos de reconocer que hemos perdido, o sea, que hemos perdido una oportunidad. O sea, el sector financiero, por mucho que nos pese y nos duele, el sector financiero nos han comido la tostada, una tostada muy importante, porque esto es una nueva ola que la hemos perdido completamente. Claro. Total. Por ignorar, ¿no? Por ignorarla. Simplemente por ignorarla, la hemos perdido completamente. Eso, el otro día me invitaron a Madrid a una mesa redonda en Allen & Overy, en el despacho en las oficinas de Allen & Overy, que son unos abogados y tal, ahí en Serrano, en Madrid y tal. Y en la mesa redonda me invitaron mis colegas de Alastria y estábamos ahí, BVA, Santander y yo, ¿vale? Y yo, como ya no estoy en el sector financiero, pues casi ahora puedo decir lo que me da la gana, ¿no? Y hablábamos sobre el euro digital y las stablecoins y tal, ¿no? Entonces, bueno, al final la conclusión, de alguna manera, a mis homólogos les comentaba, porque estaban como muy negativos, ¿no? Porque es que Tether, es que USDT, es que son... Claro. Es que hacen lo que les da la gana, no tienen regulación. Y digo, bueno, tíos, al final, lo podéis decir de eso, también, o podéis reconocer que os han comido la tostada, básicamente. Podéis reconocer que os habéis perdido, o sea, el negocio de los stablecoins, que es un negocio hiper mega básico. Claro. Total. Porque claro, ahora para un banco hacer una transferencia puede tardar 2-3 días, dependiendo del día. Como lo pilles. Puede tardar, no, tarda. Tarda, sí. Tarda. Entonces, sí. Depende claro, de cómo lo hagas. A ver, con si blockchain, estás con blockchain son minutos, ¿no? Al final. Son minutos, segundos, segundos. sí. Es instantáneo. Entonces, ¿cómo crees que esto va a cambiar? ¿No? Porque al final... Solventa muchos problemas. Bueno, ahora los tienes a todos corriendo en formar asociaciones, en formar... Stablecoins incluso en Europa. Están ahora formando una asociación de stablecoins, etcétera. Llegan mal y tarde, de alguna manera, en mi opinión, ¿no? En ese sentido. Pero es eso, al final, y es por eso. Entonces,
volvamos a otra vez, ¿no? ¿Dónde somos fuertes los bancos, ¿no? ¿Dónde podemos todavía conservar cierta tal? Bueno, pues nosotros tenemos una cosa que los exchanges no tienen, ¿vale? Que es balance, que es balance, ¿vale? Nosotros tenemos un balance muy fuerte, porque al final nosotros tenemos el depósito de los clientes por un lado, ¿vale? Y luego tenemos los préstamos por el otro, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una capacidad financiera que los exchanges no tienen, ¿vale? ¿Eso qué nos permite hacer? Pues nos permite hacer cosas como utilizar Bitcoin como colateral para darte un préstamo. Vale, esto lo veo muy interesante. Muy interesante. Total. Mientras que, por ejemplo, un exchange, pues obviamente necesita levantar capital para poder ofrecer líneas de crédito, necesita hacer unos esfuerzos bastante grandes para poder ofrecer este tipo de servicios, porque tiene un coste muy alto para ellos. Para nosotros es gratis. Vale. O, entre comillas, casi gratis, ¿no? Entonces, obviamente, ahí tienes una diferencia muy importante, ¿no? Luego tienes otra diferencia muy importante, es que tienes la confianza o mantienes todavía la confianza de todavía un sector muy grande de la población y sobre todo un sector que atesora todavía muchísima riqueza. Entonces, bueno, pues si esas personas tienen la curiosidad o tienen las ganas de invertir o de probar un poquito el tema de los activos digitales, pues oye, si les das la mano y la acompañas, pues van a estar muchísimo más cómodos que enviando una transferencia por ahí, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, hay todavía una serie de puntos fuertes que la banca tradicional puede capitalizar y aún está a tiempo de capitalizar, en la cual, dijéramos, se puede equilibrar todavía el impacto que genera pues, players como Bitbabo, como Revolut, como Binance, como todos los nombres que ya conocemos, ¿vale? En el cual básicamente se están apoyando mucho las nuevas generaciones, ¿no? Y sabemos que las nuevas generaciones son las que heredarán lo que tienen las antiguas generaciones. Por lo tanto, ya tienes un indicador. O sea, tienes el reloj, o sea, es como el reloj de arena, ¿sabes? Sí, sí. El reloj de arena se ha girado ya para el sector financiero, ¿vale? No, total. Y al final también piensa que todo ha cambiado. O sea, yo creo que a mis padres crearse una cuenta bancaria en un banco que no tiene ni oficinas, eso era impensable. O sea, y ahora mismo hay un banco en España que es el que no para de crecer y creo que han abierto oficinas. Bueno, han abierto una oficina donde trabajan hace una semana. Pero además, es una locura. Yo hago un pronóstico aquí y ahora. Venga. El pronóstico que hago aquí ahora es que la banca tradicional va a volver a abrir oficinas a punta pala. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que se puede diferenciar. En un mundo hiper digitalizado, hiper tecnificado, con la inteligencia artificial y con no sé qué, la única cosa que nos va a quedar es la humanidad, ser nuestros valores humanos. Y yo creo que va a haber un retroceso, no un retroceso, yo creo que va a haber una vuelta a recuperar esas relaciones humanas y a tener una oficina en cada barrio para poder hablar con la gente y poder generar negocio de forma tradicional. Yo creo que va a ser así. Y de hecho no es que me lo haya inventado yo. Si miras, hace poco salieron noticias de JP Morgan en Estados Unidos que ya ha empezado a abrir oficinas otra vez a nivel de barrio. Esta no me la esperaba yo, para nada. No me lo esperaba. Sí, en Bitbabo, por ejemplo, estamos incluso invirtiendo, ¿no? Atención al cliente, ves ya no solo Bitbabo, todas las empresas que cada vez invierten más en inteligencia artificial para tener un chatbot 24/7 que te responde al momento. Pero es verdad que se está perdiendo esta parte humana y yo estoy de acuerdo que en el futuro pues la gente va a buscar eso, ¿no? Y sobre todo cuando hablas de dinero, de algo que es tan sensible. Claro, es que ten en cuenta que el dinero tiene muchos, dijéramos, la relación con el banco es muy profunda. No es solamente la cuenta, la tarjeta y ya está, ¿no? Es cuando realmente, o sea, es decir, no sé, pues una hipoteca, una herencia, un seguro de vida, no sé, un plan de inversiones un poco más tal, o sea, al final, dijéramos, las conversaciones o sea, cuando la gente, o sea, el dinero está muy cerca del alma, o sea, es decir, ya me mereció mucha gente, o sea, yo no soy banquero privado, o sea, soy como junior, porque yo venía de otro lado del sector financiero, pero mis amigos que sí que son banqueros privados de siempre, que tienen relaciones muy estrechas con sus clientes, pues del rollo de ir a la comunión, ir al bautizo, a la boda, al entierro, o sea,
relación muy cercana y muy humana, y me dice no, tío, yo tengo conversaciones con mis clientes que no las tienen ni con su mujer, ni con su abogado, ni con su médico, ni con su padre, ni con su madre. La tienen conmigo, que soy el banquero. Entonces, o sea, ya un nivel de confianza, ¿vale? Bueno, que une mucho, ¿no? Une mucho, ¿no? Entonces, creo que eso es un valor. Es un valor y creo que la banca, de alguna manera, dentro de sus planes estratégicos ahí que se toman ahí en esos despachos ahí acristalados, creo que una de las decisiones que van a tomar muchas entidades es retomar otra vez reconquistar la calle y humanizar más lo que y volver a poner oficinas a pie de calle y volver a hablar con la gente de tú a tú y cara a cara. Bueno, veremos si se cumple. Sí, bueno, lo veremos dentro de un tiempo, ¿no? Esto va a quedar grabado. O sea. Sí. Yo sí que tengo ganas de desvelar un secreto de un banquero. Quiero saber tu cartera. Bueno, queremos todos saber tu cartera de inversión. Que si os lo digo os tendré que matar. ¿Cómo gestionas tus finanzas? ¿Cómo un banquero gestiona sus finanzas? Bueno, pues al final es un poco ir aplicando todos los consejos que vamos dando. Para mí al final pues la diversificación es súper importante, ¿no? Es por eso que yo, dijéramos, no me haré rico con Bitcoin. Pero tienes Bitcoin. Obviamente tengo Bitcoin y tengo bastante cripto, pero yo al final me pesa mucho mi formación en riesgos, ¿no? Y no tener todos tus huevos en la misma cesta pues es muy importante, ¿no? Entonces, importante, sí. Es muy importante. O sea, aún ves activos digitales Bitcoin como alto riesgo a día de hoy. No como alto riesgo, sino como un complemento. Al final, es decir, no es todo. Al final, pues tienes que tener un poco de bolsa, tienes que tener un poco de fondos de un poco más de liquidez, obviamente tienes que tener metales, vivienda, o sea, tienes que tener real estate, obviamente, ¿no? Al final tienes que tener cosas que te ayuden a batir la inflación, ¿no? Claro. Y mantener ese dijéramos, o sea, que tu dinero no pierda, como mínimo, no pierda valor. Y ese como mínimo ya es un reto, o sea, tener en cuenta que hay que sacarle, al dinero hay que sacarle un 10% al año. Como mínimo. Como mínimo. Vale. Como mínimo para estar, o sea, para empatar. ¿Vale? Porque al final la inflación se lo come todo y cada vez va y cada vez más, ¿no? Al final. O sea, realmente con tener tu dinero solo en una cuenta remunerada a un 6%, por ejemplo, no sería ni suficiente. Te quedas atrás. A ver, es menos que nada. Es menos que nada. Claro. Si encuentras a alguien que te dé un 6% así en una cuenta corriente, es menos que nada. Sí, no, total. Pero sí, claramente no es suficiente. Entonces, en un país como en España, ¿no? Que las últimas estadísticas pues, nos dicen, ¿no? que un porcentaje altísimo de la población tiene su dinero en cuenta corriente y punto. Quieto. Es un suicidio económico, ¿no? Y es una de las razones por las que, por ejemplo, pues España a nivel general pues es uno de los países que menos cultura financiera tiene, ¿no? ¿Tú crees que esto me ha ocurrido aquí ahora, hablando de esto, con el dinero ahí quieto? ¿Tú crees que a lo mejor si entra un euro digital pueden hacer que tu dinero tenga una fecha de caducidad si no se mueve? ¿Para obligarte a mover tu dinero? No creo que lleguen a ese punto, les encantaría, ¿eh? Pero te imaginas, ¿no? Sería una buena idea, ¿no? No creo que lleguen a ese punto. Muy mala. Dijéramos, yo tengo una visión muy fuerte sobre el euro digital, básicamente, que yo creo que es una herramienta política pura y dura, ¿no? Al final. Control. Que si lo hubieran puesto hace 5 años, igual dices, oh, mira qué modernos, ¿no? Pero ahora que hemos visto toda la ola de stablecoins de dinero privado, ¿no? De que yo como ciudadano tengo yo un montón de opciones gratis o muy baratas de poder tener dinero digital, una versión de mi dinero en digital, pues no tiene ningún sentido tener un euro digital más allá de que me quieras controlar, ¿vale? O sea, no nos olvidemos que básicamente las estimaciones como más conservadoras del coste que va a tener implantar el euro digital en Europa son en torno a 8 billones, ¿vale? Entonces es una auténtica barbaridad, ¿no? Gastarte ese dinero en el montón de infraestructura que ya la tienes de alguna manera gratis, ¿no? Entonces, mira, yo en la charla esta que os he comentado de Alena Novery, con Viva Santander, a mí siempre me gusta, no sé, es un poquito disruptivo, ¿vale? En el banco lo era, pero no podía ser todo lo que me gustaría y ahora que soy libre, pues sí que soy disruptivo, ¿no? Y en la charla esta les dije, mirad, pues me preguntaban sobre el euro digital.
Le dije, pues mirad, os informo que le he escrito una carta a Christine Lagarde, ¿vale? Le he escrito una carta a Christine porque justamente había salido un artículo de ella y tal, diciéndole en Davos, justamente. Yo acababa, Vale. pues, justamente esta reunión, o sea, esto en Madrid fue finales de enero, yo acababa de venir de Davos. Y ahí se hablaba mucho de esto, del euro digital y tal, ¿no? Entonces, un poco le escribí una carta a Christine Lagarde y le dije, a ver, la idea del euro digital me parece cojonudo, pero yo lo que te pediría es que te lo aplicaras a ti la primera. O sea, te lo aplicaras a los políticos, ¿vale? Al final, la tecnología blockchain, como hemos comentado antes, ¿no? Permite un nivel de trazabilidad y un nivel de transparencia espectacular, ¿no? Es decir, esa es perfecto, ¿no? Para tenerlo todo súper controlado, ¿vale? A mí como ciudadano lo que me gustaría es saber exactamente los políticos en qué se gastan la pasta, ¿vale? Y tenerlo ahí, es decir, Muy buena, sí. Y trazado. es decir, día 1 de enero del 2027, ¿vale? El Banco Central Europeo tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros, ¿vale? Entrada en la wallet, 1.000 millones de euros, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a ver sueldos, salarios, subvenciones, comisiones, no sé qué. Y vamos viendo cómo esos 1.000 millones de euros se van gastando. Es que eso sería ¿vale? para ellos el principio del fin. Pero eso me El fin gustaría. del chiringuito. Claro, acabaría me el gustaría chiringuito. que el ayuntamiento donde vivo, ¿vale? Que los concejales del ayuntamiento donde yo vivo, poder saber en qué se gastan la pasta. Total. Pero de forma transparente y real. Entonces, yo, en el momento en que eso esté aplicado y funcionando, entonces tienes la altura moral para aplicármelo a mí. Total. Y entonces yo ahí juego. Pero no me quieras a mí imponerme esto para saber en qué me gasto mis 3.000 euretes. Sí, sí. Y tú sigues haciendo todas las barras basadas que te da la gana con el dinero sin saber, ¿no? Entonces yo digo, euro digital, perfecto. Pero primer caso de uso, trazabilidad del presupuesto gubernamental. Muy bueno, muy bueno. No, Súper está claro buen que punto. queda clara tu posición. Y siempre nosotros tenemos un debate, ¿no? Que volviendo al mundo cripto, al final Bitcoin es, tú eres tu propio banco. Yo siempre digo, Cristian, oye, yo creo que Bitcoin llegará al 1.000.000. Y Cristian me dice, no puede ser. Queremos saber tu opinión, ¿no? Que al final tienes mucha experiencia en activos digitales también. ¿Qué opinas sobre esto? No, yo creo que va a llegar al 1.000.000 y creo y mucho más. Simplemente, al final, Bitcoin... a ver, Bitcoin es un quinceañero. Total, ¿Vale? es un adolescente. Es un adolescente, ¿vale? Entonces, a ver, si lo quieres comparar con el oro que tiene 3.000 años, pues obviamente... Claro. O con cualquier otra cosa, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero para mí, dijéramos, Bitcoin trae encima de la mesa un montón de características que lo hace, dinero, que lo hace súper dinero, ¿no? De alguna manera. Lo hace el dinero perfecto, ¿no? Pues es que eso, ¿no? Nadie puede incrementar lo que hay, ¿vale? Nadie lo puede manipular, es totalmente transparente, es resistente a la censura, es perfectamente transportable. Mirad, caso de hace 2 semanas. ¿Veis, no? La guerra, el pollo que estemos en Irán, ¿no? Pues toda la gente súper happy viviendo en Dubái, ¿no? Todos allí con sus historias en Dubái, pues de repente, boom, Dubái, de repente estás en zona de guerra y te están lloviendo los misiles, ¿vale? Claro. Sí, sí. Bueno, pues justamente salió una noticia, la podéis buscar, cualquiera que esté viendo la puede buscar ahí, que básicamente la gente que tenía lingotes de oro físico y que se quería marchar de Dubái, pues los tenían que vender a mitad de precio. Madre mía. Por espacio, por peso. No, porque no te puedes llevar una maleta de oro Total. Claro. de Dubái. Y ahí se ve Bitcoin que realmente ya... Entonces, el que realmente digital. dijo, el que realmente estaba en Dubái y decía, coño, no quiero vivir aquí más, que me están lloviendo las bombas, me piro. Total. Lo mismo pasó con la guerra de Ucrania con Rusia. Su oro, sus lingotitos de oro que tenía ahí en su caja fuerte, pues los tuvo que vender a mitad de precio. De hecho, desde entonces el oro ha caído un 30% y Bitcoin ha... Si tú lo tuvieras en Bitcoin, pues obviamente ese problema no lo tienes, ¿no? Entonces, yo creo que desde el primer mundo no vemos o sea, nosotros estamos muy cómodos. Al final, en el mundo en el que vivimos, ¿no? El lugar que nos ha tocado nacer y vivir, pues vivimos muy cómodos. Tenemos muchas opciones, estamos muy bancarizados, tenemos acceso a un montón de servicios, ¿vale? Pero tenemos que pensar, dijéramos, en otras geografías, ¿no? Donde esto es útil, ¿no? Y es útil en muchísimos sitios. Aquí te pongo el ejemplo. Es decir, esa persona, si en vez de tener sus ahorros en lingotes de oro, lo hubiera tenido en Bitcoin o lo hubiera tenido en oro tokenizado,
Total. ¿Sabes? ¿Para qué quieres tener tú el lingote de oro en tu caja fuerte? Tenlo en un vault en Suiza, ¿vale? Y ten un token que representa ese oro en tu caja fuerte en Suiza, ¿sabes? Sí, vale. Y entonces eso te lo puedes llevar a donde tú quieras, es perfectamente transportable, ¿no? Y un Pues bolsillito te cabe todo tu dinero. Ahí lo vemos, ¿no? Lo vemos que es un uso de la tecnología, básicamente, es un uso correcto de la tecnología. Bueno, Uri te ha preguntado lo del millón, ¿no? Yo, para ir acabando, me gustaría saber qué tiene que pasar, porque yo he dicho que creo que no llegará a corto, ojalá llegue al millón. ¿Qué tiene que pasar realmente para que llegue al millón? ¿Y qué crees de que hayan empresas que tienen tanto cripto, o sea, tanto Bitcoin, perdón? ¿Esto es bueno para que llegue al millón? ¿Es malo? ¿Crees que debería estar más repartido entre toda la población mundial? ¿Crees que si todo el mundo tuviese un poquito de Bitcoin, eso sí que podría llegar al millón o no? O sea, me gustaría saber qué tiene que pasar en el mundo para que Bitcoin llegue al millón y que se pueda cumplir esto que Simplemente estáis tiempo. prediciendo. Simplemente tiempo. Tiempo. Y dijéramos, y va a ir en función de lo que los gobiernos impriman. ¿Vale? La masa monetaria. Total. Lo tienen chupado. Si quieren parar Bitcoin, lo tienen chupado. Solo tienen que parar de imprimir. Pero no van a parar de imprimir. Nunca. Nunca, porque no pueden parar de imprimir. Por lo tanto, mientras que tú estén imprimiendo, o sea, es un tema, es un play de tiempo. Y si tú miras la tendencia, si lo miras a corto plazo, sí, pues pero si tú miras la tendencia, básicamente, la tendencia es un hedge completo contra la oferta monetaria, contra el incremento de oferta monetaria, ¿vale? De masa monetaria, básicamente. Entonces, eso en el largo plazo va a ir en esa dirección, ¿vale? Entonces, esto va a ser una carrera de fondo, muy poquito a poco y tal y cual. Y una característica muy buena que tiene Bitcoin, que eso a lo mejor hay gente que lo sabe, pero a lo mejor no toda la gente lo sabe, ¿vale? Y es por eso que se puede llegar a convertir en un sistema monetario mundial, y ya no solamente mundial, sino interplanetario. Aquí ya os hago la paja mental, ¿vale? No, os lo digo porque... Esto da para otro podcast, ¿eh? No, esta os la dejo caer aquí porque, de hecho, yo dijéramos ahora dentro soy un consultor independiente que trabajo para diferentes proyectos. Estoy en tokenización inmobiliaria con una empresa que se llama... estoy desarrollando un modelo de tokenización inmobiliaria con una empresa que se llama Stating, que hacemos titulización inmobiliaria. También asesoro a algún family office. Y por eso mi podcast se llama La Gran Convergencia, ¿no? Porque todas las tecnologías van a tender a converger en algún momento y súper rápido junto con la inteligencia artificial, etc. ¿Y por qué digo lo del espacial? ¿Vale? O sea, al final se está creando una... o sea, gracias a SpaceX, compañías como SpaceX, básicamente están democratizando el acceso al espacio, ¿vale? Y se va a crear una economía espacial, ¿vale? Y esa economía espacial necesitará poder intercambiar valor, ¿vale? Entonces, al final, dijéramos, ¿cuál es? O sea, tú no vas a mandar 5 pavos a la Luna, ¿sabes? Básicamente. Entonces, nunca me había planteado esto yo. ¿vale? Entonces, aquí tienes... No, aquí, es un buen punto. De hecho, aquí tienes como 2 capas, ¿no? Tienes la comunicación tierra-espacio y luego espacio-espacio, ¿vale? Es decir, al final... Y todo esto va en función, pero bueno, sí que es verdad que esto da para otro podcast, que yo encantado de hablaros de la era exponencial. Tenemos un partner que es Iñaki de CryptoDemi, que va a lanzar un Bitcoin a la luna. Un saludo aquí para Iñaki. Pero bueno, ya os pondremos en contacto para... Cuando valga un millón, y seguro que va algún tarado a buscarlo. Sí. Pero bueno, yo creo que tenemos que ir ya acabando. Ha sido un placer, me encantaría volver a charlar. Creo que nos quedan muchos tópicos. Sí, tokenización, tu proyecto... Volveremos a hablar seguro y nada, mucha suerte con el evento de hoy. Y para los que nos estéis viendo aquí, pues ya sabéis, Crypto Mondays. Gracias. Andorra. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Venga, Gracias. Chao, chao.